Procedemos a la conferencia. Se trata de enfermedades oftalmológicas del recién nacido, del recién nacido al primer año de vida. Esta plática es dada por un oftalmólogo muy conocido en nuestra ciudad, el doctor Omar Páez, oftalmólogo pediatra egresado de UCLA, Universidad de California, Los Ángeles, director de la residencia de oftalmología del TEC de Monterrey y director del Instituto de Oftalmología del TEC de Monterrey. Damos un aplauso al doctor Omar para que inicie su plática. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por la invitación y bueno, aunque sea 17 días tarde, pero un feliz año para todos. Esperemos que, primero que nada, salud es lo que pedimos ya a nuestra edad, todos, y después ya lo que venga. Pero de veras, de todo corazón, que todos sus deseos se los vean cristalizados. Y de veras quiero agradecer muchísimo esta invitación. Para mí siempre ha sido un gran gusto estar con mis colegas pediatras y realmente, pues públicamente agradecer a todos el apoyo que hemos tenido en todos los aspectos, en el cuidado de esto que tanto nos apasiona, que son los niños. Cuando recibí la invitación para esta plática, me encantó la idea de poder preparar algo, pero ahora sí, es como todas las invitaciones que uno dice, sí, cómo no, y ya cuando empieza uno a ver, dije, ay, joles, hora de qué voy a hablarles, porque hay tantas cosas que suceden durante el primer año de vida en los niños. Y pues haciendo una recapitulación de lo que vivimos del día a día, bueno, pues quise traer lo más frecuente que vemos y lo más frecuente que ustedes ven también, para tratar de alinear un poquitito los criterios y un poquitito los conceptos, para poder tener lo que es más importante, una atención de mejor calidad para todos nuestros pacientes. Y como ustedes sabrán, el sistema o la vía óptica o el sistema óptico o el órgano visual de los niños es totalmente plástico. Es plástico en el aspecto de que uno puede modificar para bien o para mal cuando las cosas no las hacemos como debe de ser, o cuando nos tardamos en intervenir, o cuando a lo mejor alguna patología por ahí estaba medio oscura y no nos dimos cuenta, y realmente estos sistemas tan plásticos tienen sus secuelas que pueden ser para el resto de la vida. Simplemente para darles una idea, la prevalencia de ambliopía o ojo flojo es del 4%, y eso es universal. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué pasa si nosotros trabajamos por detectarla? ¿Podremos bajar esa incidencia? Pues a lo mejor en nuestro área de impacto sí lo podemos hacer, pero si esto no se conoce, pues igual nunca lo vamos a poder bajar. Por eso la estadística de ambliopía es muy alta, el 4%. Y muchas personas ni saben, ni lo detectan hasta después de los 10, 15, 20 años, cuando ya no podemos hacer nada. Pero bueno, ese es uno de tantos ejemplos que ahorita lo vamos a comentar un poquitito más. Y quiero también por este conducto saludar a todos nuestros cibernautas, si es el término correcto para decir a todas las personas que se están escuchando esta sesión por internet. Un saludo para todos ellos también y nuestro agradecimiento que estén en línea con nosotros. Muy bien, bueno, entonces yo comentaba que este es un sistema plástico y este sistema plástico implica una serie de cambios. Realmente el sistema es muy dinámico durante los primeros meses de vida. Cualquier alteración que nosotros veamos, si no la detectamos temprano, vuelvo a repetir, deja las secuelas para toda la vida, pero también entre más temprano se detecte, más fácil va a ser corregirlo. Y solamente para darles así algunos ejemplos anatómicos, miren, por ejemplo, la longitud axial de un ojo de un recién nacido es 17 milímetros. Pero los primeros meses crece tremendamente, crece 4 milímetros en su longitud axial, para posteriormente ese crecimiento tener pues un poquitito más moderado y crece más o menos 1 milímetro de los 2 a los 5 años y de los 5 a los 13 años 1 milímetro. Y yo sí quisiera que tomáramos este concepto para poder entender lo que sucede con los errores de refracción, porque estos tienen su base anatómica también. Entonces es muy importante tener en cuenta este concepto.
También existen otros cambios importantes que con toda intención quisiera comentarlos muy al principio, porque intervienen mucho en un futuro para la solución de ciertos problemas que ahorita comentaremos. Por ejemplo, la córnea crece. A los 10, el recién nacido es de 10.5 milímetros, pero no debe crecer más de 12.5 milímetros. Porque si crece a más de 12.5 milímetros ya estamos pensando en algo diferente. Y es algo que está afectando la relación anatomopatológica de ese ojo. El cristalino también crece. El cristalino, por ejemplo, mide 4 milímetros del recién nacido en su diámetro, hasta llegar a crecer a 6 milímetros en una persona adulta. Pero estos primeros cambios se dan muy rápido al principio, y eso tiene también repercusión en algo que vamos a comentar. Y esto lo vemos muy común. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los ojos? Todos los niños se ven con los ojos como que muy grandes, y se ven como que ocupan mucho espacio en la fisura palpebral. Bueno, lo que sucede también ahí es que la órbita también va a crecer, se va a expander, y la hendidura palpebral va a crecer en su diámetro horizontal. Y ahí pues, podemos comparar perfectamente un ojo de un recién nacido comparado con el ojo de una persona mayor, donde se ve la fisura palpebral en su diámetro horizontal muy diferente. Y no es que los ojos de los niños están demasiado grandes para su cara. Lo que pasa es que la órbita pues, no es la que nos falta por crecer. El sistema nasolagrimal. Y ahora sí, ya entrando un poquitito más a algo que vemos con mayor frecuencia. El sistema nasolagrimal crece de dos maneras. Sabemos que nace o se desarrolla a partir del ectodermo superficial. Pero si nosotros vemos de la nariz hacia arriba, vemos el conducto nasolagrimal que va a llegar a donde está el saco lagrimal. Del saco lagrimal salen dos pequeños tubos hacia el borde interno, hacia el ángulo interno del ojo, que todo el mundo conoce como los lagrimales. Bueno, este desarrollo es de dos maneras, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y estos conductos se llegan a conectar. Y esa conexión es donde se crea esa valvulita que es la que se tapa. Y esto tiene mucha importancia al momento de dar el masaje, porque ahorita tenemos mucha controversia que cómo le damos el masaje, que si le damos en círculo, que si lo exprimimos y para acá, y que no sé qué, pero estudios muy bien establecidos han encontrado una manera muy eficiente, o al menos se cree que es la más eficiente para que el masaje se pueda dar. Y ahora sí, hablando ya de la patología del conducto nasolagrimal, pues quiero decirles que si nosotros revisamos las estadísticas, más o menos de un 6 a un 20% de los niños presentan obstrucción del conducto nasolagrimal. Esta patología afortunadamente no causa ninguna secuela, excepto que ocasionalmente pudiese causar alguna infección importante, rara, pero existe, pero no deja ninguna secuela ni visual, ni ninguna secuela de alteración para un futuro, etcétera, que a veces es la inquietud que muchos padres de familia manifiestan cuando el niño crónicamente tiene su lagrimeo y tiene su secreción. Y de todos sabemos que, bueno, pues esto no es algo que tenemos que hacer. Ay, muchas gracias. Que esto no tiene que ser una cosa agresiva en cuanto al tratamiento, no tenemos que sondear a todos los niños de entrada, salvo muy raras ocasiones, y el 95% de los pacientes que presentan obstrucción del conducto nasolagrimal se van a abrir. Y se va a abrir con un tratamiento principalmente, que es un masaje correcto, adecuado y un manejo adecuado de las infecciones. Pero ahora sí, ¿cómo es el masaje adecuado? Bueno, pues el masaje adecuado es presionar de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, ese es el masaje que ha probado ser mucho más efectivo, más que el masaje circular, más que el masaje que para acá, que para allá, de arriba hacia abajo. Y esto tiene una explicación muy lógica. Este es un tubo. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en estos globos, esos largos con los que hacen figuras? Que si uno va apretando el tubo hacia abajo, pues el aire se va deslizando hacia abajo. Eso es exactamente lo mismo que sucede en la obstrucción del conducto nasolagrimal. Se va presionando de arriba hacia abajo para que la misma presión dentro del sistema vaya abriendo esa válvula que está ahí. La gran mayoría de la obstrucción del conducto nasolagrimal es aquí, en esta unión donde está esta válvula que conecta el conducto el conducto nasolagrimal con el saco.
aquí. Por eso una prueba que no falla es aquí. Presionamos aquí, como esto está cerrado, ¿qué va a pasar? Va a haber reflujo de secreción hacia el ojo. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, automáticamente sabemos que la parte superior de la vía lagrimal está abierta. Claro, no sabemos que aquí esto no, pero esto nos prueba que la parte superior está totalmente abierta y que el problema es abajo. ¿Y por qué tiene importancia esto? Miren, es algo muy sencillo. Hay niños que no tienen punto lagrimal, o que el punto lagrimal está cerrado. No existe, o tiene una membrana ahí. Esos niños van a tener un lagrimeo igual como si tuviera el conducto nasolagrimal tapado acá, pero con una gran diferencia. Y esa diferencia es que si la obstrucción es baja, vamos a tener gran cantidad de secreción. Si la obstrucción no es baja, si la obstrucción es a nivel del punto, no va a haber secreción, va a haber exclusivamente lagrimeo. Y esto tiene una explicación muy lógica. ¿Qué sucede con un charco? Pues se echa a perder. ¿Qué sucede en un lugar donde no hay agua, que no se pueda almacenar o quedar ahí sin ningún flujo? Pues no va a pasar nada, que es como sucede con la lágrima. La lágrima se produce en esta parte, baña el ojo, y como no se estanca en todo este sistema, de aquí se sale. Por eso el niño tiene su lagrimeo, pero no tiene la secreción, o no tiene la secreción infectada, como sucediera si la obstrucción estuviera acá abajo. ¿Okay? Entonces eso creo que es un punto y es importante para el diagnóstico diferencial. ¿Qué pasa si tenemos un niño que está lagrimeando, presionamos en el área del saco y no sale nada? O a lo mejor no es el conducto nasolagrimal que está tapado, o a lo mejor está tapado en el borde del párpado, donde está el punto lagrimal. ¿Y cómo nos damos cuenta si es uno o es otro? Si no sale secreción al presionar el saco, bueno, y si vemos exploramos el canto del párpado y vemos el punto lagrimal, a lo mejor no está tapado. Podrá estar estrecho, podrá tener alguna otra cosa, pero no está tapado este lagrimal. Si no hay secreción. Si hay secreción, pues lo más probable es que sí esté tapado. Entonces, y más si al presionar tenemos un poquitito de reflujo. Continuando con el desarrollo del niño, esto también tiene su importancia. Y esta pregunta yo creo que todos la hemos tenido, doctor, ¿de qué color van a ser los ojos de los niños? Porque todos son azules, todos queremos tener niños con ojos azules, y no todo se puede. Y en muchos niños, por falta de pigmento al principio, pues sí, se ven los ojos un poco claros, pero tristemente se van pigmentando poco a poco, y tristemente a los 6 meses ya los ojos ya no son azules como eran. Entonces, esta pregunta ya tenemos la respuesta. Pues sí, se pigmentan durante los primeros 6 a 12 meses. Los ojos van a oscurecerse de todos los niños. Y eso hay que recordar que el color del ojo está dado por la pigmentación. Está dado por esa pigmentación. Los ojos azules o verdes tienen poco pigmento. Por supuesto, los ojos de otro color pues tienen mucho más pigmento. Entonces, ya tenemos una respuesta de una pregunta muy común que todos tenemos casi todos los días. Yo se los puedo asegurar que todos la han tenido. Importante también, las pupilas deben de tener un diámetro no menor de 1.8. Si son muy mióticas esas pupilas, si están muy puntiformes, algo está pasando con los músculos dilatadores. O si están muy grandes, más de 5 milímetros esas pupilas, algo está pasando con el esfínter. El iris tiene 2 tipos de músculos, un esfínter y unos músculos radiales, que son los músculos dilatadores. Se contraen los músculos que son como rayos de bicicleta, pues son los que van a abrir la pupila. El esfínter, que está alrededor de la pupila, se contrae y va a cerrar la pupila. Entonces, ¿qué pasa si una pupila es muy miótica? O tiene alterados los dilatadores, o algo está pasando que están muy fuertes los esfínteres. ¿Ok? También debo decirles que el 15% de los niños o de las personas tienen diferencia en el tamaño de las pupilas. Y esa diferencia es totalmente fisiológica. Sin embargo, cuando tenemos diferencias de tamaño de pupila, aquí tenemos que pensar 2 cosas o 2 preguntas. ¿Cuál es la pupila mala? ¿La que está más dilatada o la que está más cerrada? Entonces,
el algoritmo está muy sencillo. Si la pupila está dilatada y es la mala, generalmente se va a acompañar de problemas en la motilidad ocular, porque va por el tercer par, que es el que mueve los ojos para diferentes partes. Pero ¿qué tal si la pupila pequeña es la mala? Bueno, generalmente estos niños tienen un poquito de ptosis y la pupila miótica, y generalmente les falta un poquitito la sudoración, que es un síndrome de Horner, que son los que tenemos que ahora sí que empezar a buscar patología. Y hay pruebas farmacológicas muy sencillas para saber si realmente es un síndrome de Horner o no lo es. Pero eso ya que no lo vamos a hacer en el consultorio, porque anteriormente se utilizaban gotas de cocaína, pero ya es cada vez como que se batalla más para conseguirlas. Y hay un medicamento que se utiliza para glaucoma, que ahora se utiliza para este tipo de pruebas diagnósticas. Entonces, además, para tener ese dato, que acuérdense que si queremos saber cuál es la pupila mala, las dos tienen datos patológicos o que acompañan a una pupila patológica. Si no existe nada de eso, es muy probable que sea una anisocoria esencial o una anisocoria totalmente benigna, que lo vemos, como les comentaba, en el 15% de la población. Algo que ahora sí ha ido revolucionando cada vez más y más y más el examen integral de los niños, el examen oftalmológico de los niños, es, por ejemplo, la presión intraocular. Yo creo que muchos, cuando hemos ido a consultar, hemos tenido así experiencias de que nos checan la presión de varias maneras, o nos aventan un soplido que hasta asusta. Pues en los niños es muy difícil, porque hay que colocar a los niños de alguna manera, el aparato tiene que acercarse y luego aventar un suplido. Lo podemos hacer quizá con un paciente mayor y con un niño a lo mejor en un ojo, pero ya el segundo es muy difícil que hacerlo. Ustedes recordarán también los tonómetros antiguos que se llamaban tonómetros de shots, que aquí había que poner anestesia y luego lo poníamos directamente unas pesas como con un compás que nos decía la presión del ojo. Eso pues de rutina prácticamente es imposible hacerlo en los niños también. Existe otro tipo de tonómetro, que es un tonómetro que se llama de aplanación, que es como cuando estábamos chiquitos que jugábamos con la pelota y queríamos saber qué tan inflado estaba, la agarrábamos y le hacíamos así para ver si tenía presión. Bueno, este aparato es exactamente lo mismo. De esa manera presiona el ojo para ver si hay algo de presión. Nada más que es lo mismo, hay que anestesiar ese ojo, hay que acercar un aparato, ponerlo y presionar el ojo y nos mide qué tanto. Entonces son métodos totalmente imprácticos. Pero desde hace 3 años, la industria médica desarrolló este tonómetro, que es un tonómetro de acuerdo a todos los gadgets de la época, que se llama iCare. ¿Sí? Igual se llama eCare. Y si ustedes se fijan ahí, es un embolito, un microémbolo que sale y choca en la córnea. Y nos da, choca 5 veces y nos da un promedio de lectura. No se necesita anestesia, no se necesita nada, y el niño no tiene que hacer nada y ni siquiera molesta. Entonces esto nos ha ayudado muchísimo para ya ahora sí tener un examen oftalmológico completo en los niños, cosas que era muy difícil hacerlo antes. Y esto es a manera de comentario, a manera de algo que pues natural va saliendo a la luz, situaciones que anteriormente ignorábamos. Y esto es una cosa puramente observacional que hemos hecho en nuestro consultorio. Hemos encontrado, por ejemplo, que los niños con síndrome Down manejan presiones muy bajas de los ojos, muy bajas. Lo normal es entre 12 y 22, más o menos ese es el rango y es lo mismo en los niños, más o menos. En los niños con síndrome de Down, prácticamente el 90% tiene presiones abajo de 10, el 9, 8, 6, ese tipo de cosas. Investigando un poco más la literatura, pues no hay nada, no había nada escrito porque no se checaba de rutina la presión en los niños, en los niños con síndrome Down. Y ahora sí, teorizando qué es lo que puede estar pasando, bueno, pues ya sabemos que tienen problemas con la colágena, sabemos que la córnea está hecha de colágena, sabemos que tienen laxitud en esto, pues la córnea es colágena y está un poco más laxa, por eso es muy fácil que se puede indentar con este microémbolo. También otra cosa que hemos encontrado es que las córneas son más delgaditas, y al ser más delgaditas ofrecen menos resistencia cuando uno las quiere presionar. Pero son cosas que como les comento, a raíz que estos nuevos equipos están saliendo, bueno, pues
hay cosas nuevas que tenemos que ver. Y esto nos lleva a pensar de que, bueno, ¿qué pasa si nosotros encontramos un niño con un síndrome Down con una presión de 20, cuando el 90% tiene presión de 8? Bueno, pues a lo mejor ese niño tiene glaucoma. Y eso es justo lo que en ese proceso es donde estamos. Es algo que, bueno, pues se los comento, es una primicia, pero sí es importante. Ahora, que anteriormente si no teníamos una rutina de cómo checar la presión y cómo darnos si el paciente realmente tenía glaucoma, pues ahora sí, es lo que les comentaba al principio. Bueno, hay otros signos que, como es el sistema muy plástico, podemos darnos cuenta si tiene glaucoma. Por ejemplo, que la córnea creció, la córnea está más de 12.5 milímetros. No debe estar más de 12.5 milímetros, y si está, pues eso es anormal. Y si le agregamos otros síntomas que ahorita vamos a ver, pero por ejemplo, si nosotros vemos una foto de un fondo de ojo, aquí está la mácula, aquí están todos los vasos, aquí está el nervio óptico. Todos los nervios ópticos tienen una pequeña excavación en el centro. Esa excavación no debe ser más de una tercera parte del diámetro del nervio óptico. Si esa excavación es más de una tercera parte, una quinta parte, perdón, una mitad o más de la mitad, eso habla que seguramente la presión del ojo es tanta que le está empujando el nervio hacia atrás. Y eso es malo porque se está disminuyendo el flujo sanguíneo y es cuando empieza a perderse los campos visuales, que es lo que todos sabemos que sucede. La gran diferencia es que en los niños esto es totalmente reversible. Si nosotros a un niño le detectamos una presión alta, le detectamos una excavación grande y lo tratamos y logramos bajar esa presión, esa excavación que potencialmente lo va a hacer perder el campo visual, se le quita totalmente y no hay pérdida en el campo visual. Entonces es lo que volvemos a lo mismo, es lo que comentábamos, que el sistema es tan plástico que nos permite afortunadamente corregir muchas cosas. Los músculos aquí extraculares, y esto tiene que ver mucho con algo del control de los movimientos. Si nosotros vemos, pues un niño recién nacido tiene las inserciones muy cercanas a lo que es el limbo esclerocorneal, muy cercanas. Los tendones son muy delgaditos, los músculos no están fuertes, etcétera. Y eso trae como consecuencia lo que todo el mundo pensamos, bueno, pues es que está desviando porque no está fortalecido los músculos, es una debilidad en el músculo, etcétera, lo cual puede ser. Pero lo que sí se sabe es que un niño que presenta alguna alteración en los movimientos oculares después de los 3 meses ya no es normal. Los niños deben de controlar los movimientos oculares a los 3 meses. 3 y medio si queremos ser así benignos para dar tranquilidad a los papás. Pero después de eso, el niño debe tener perfectamente controlado la posición y los movimientos de sus ojos. Y esto es importante porque trae como consecuencia, si no atendemos, la mayoría de las desviaciones nos van a traer el ojo flojo, consecuencia de un ojo desviado. Porque hay que recordar que un ojo desviado es un ojo que no se usa. Y si un ojo no se usa, baja la visión. Y si se detecta muy tarde, esos cambios de baja de visión se quedan permanentes para toda la vida. Y ahorita nada más que entremos a otro tema, quiero comentarles qué es lo que pasa realmente cuando no tenemos un buen estímulo visual en ambos ojos. Y también debo decirles, bueno, la mirada conjugada, ver hacia arriba, tarda mucho más tiempo, se presenta alrededor de los 4 o 5 meses, comparada con la mirada horizontal. Esta a los 3 meses debe estar perfectamente coordinada, y la mirada conjugada vertical a los 6 meses ya debe estar perfectamente siguiendo el niño de una manera vertical. Y ahora sí, ¿cuántos hemos pensado, nos han dicho, doctor, ¿y ya ve el niño cuando nace? Pues por supuesto que ya ve, con ciertas características que son típicas de un niño recién nacido. Pero lo que sí les puedo decir es que todos los niños sanos son hipermétropes. Eso es la ley, eso es lo normal, más bien eso es la regla. Claro, el grado de hipermetropía varía dentro de un rango normal. Hay parámetros muy bien establecidos cuando ya una hipermetropía es anormal. ¿Y por qué se da la hipermetropía? Vamos a regresarnos a la primera, el ojo chiquito. Un ojo chico es un ojo hipermétrope, un ojo grande en su diámetro anteroposterior es un ojo miope.
¿Y qué pasa con los niños que tienen hipermetropía? Si recordamos la gráfica o la tabla del crecimiento, los primeros meses crece mucho el ojo. Y si es hipermétrope por estar chiquito, ¿qué es lo que va pasando a medida que va creciendo el ojo? Se va quitando la hipermetropía. Y ese es un proceso que se llama emetropización, es decir, que se va llegando al tamaño normal. Y esto se da en los primeros años hasta los 6 u 8 años. Por eso, todos los niños que tienen algún tipo de hipermetropía, y no es una hipermetropía que sea muy grande, hay que observarlos, no hay que hacer nada, a menos que presenten algún tipo de desviación, y ahorita la vamos a ver. Entonces, teniéndose en cuenta, sabiendo que los niños son hipermétropes y que va a crecer, etcétera, pues es natural y que su acomodación todavía no está funcionando, etcétera. Entonces, es natural que los niños no vean como un adulto, eso es perfectamente claro. En teoría, un niño que nace sano y a término, la agudeza visual es alrededor de 20/400. 20/400, que significa que tiene la capacidad de ver la letra más grande. Para los 8 meses ya anda alrededor de 20/30, más o menos aquí en este rango. Después del año y medio tienen capacidad de ver 20/20, que es esto que está aquí. ¿Okay? Tienen capacidad de ver. No significa que ya nos puedan decir las letras, porque hay que recordar que la agudeza visual es un proceso donde también hay aprendizaje, hay interpretación, hay otro tipo de mecanismos para poder medir la agudeza visual, pero hay manera de medirlo en los niños. Y la manera de medirlo pues es muy sencillo. Los niños siempre ven los patrones blanco con negro. Entonces hay unos cartelones muy ya diseñados matemáticamente, que en un extremo tienen unas franjas que alternan blanco con negro, y el otro extremo no tiene nada. Entonces uno les muestra esa tarjeta y automáticamente ellos van a fijarse donde están las franjas, y esas franjas van disminuyendo el tamaño, el tamaño, o sea, lo ancho, hasta que ya el niño ya no les llama la atención. Bueno, la última que ellos vieron, ya se hacen unos cálculos matemáticos y podemos sacar la agudeza visual con lo que se correlaciona perfectamente con estos números que aquí tenemos. Entonces, por eso muchas veces nos ha tocado escuchar de parte de inclusive de oftalmólogos decir, es que no lo podemos checar porque está muy chiquito, pero pues realmente es que eso no existe, no tiene valor, y el mensaje es, se puede checar a cualquier edad, los niños ven desde que nacen con ciertas características. Por ejemplo, ahorita vamos a ver un poquitito de ejemplos cómo ven los niños, pero yo quisiera detenerme 2 minutos nada más en este periodo que se llama periodo crítico de maduración visual, que son los primeros 3 meses de vida. A un niño sano, en esos 3 meses, si yo le cubro un ojo por un mes y medio, ese niño no va a desarrollar visión nunca en el ojo que le cubrí, aunque haya estado sano, nunca. Y este es un trabajo que fue un premio Nobel, Huvel y Wiesel, ellos son profesores en la Universidad de California. Ellos ganaron ese premio Nobel porque hicieron ese experimento y encontraron que los niños que tienen este tipo de alteración, este tipo de deprivación visual, que por cierto se llama ambliopía por deprivación visual, las células del cuerpo geniculado y de la corteza cerebral no se desarrollan. Por eso es importante, si un niño que tiene cataratas o nace con cataratas, tiene que ser operado pronto, porque si no es operado pronto, su cuerpo geniculado ni su corteza cerebral van a desarrollar las células adecuadamente, y si no se desarrollan adecuadamente esas células, nunca va a desarrollar visión ese niño. Por eso el periodo crítico es crítico, y así como hay en el ojo, hay en los oídos y hay quizá en algún otro órgano de los sentidos, pero el de los ojos es muy importante. Por eso, vuelvo a insistir, los niños de cataratas es una urgencia operarlos por lo mismo, por la ambliopía que desarrollan cuando no se detectan temprano. Es más, yo se les voy a pasar así este tip también. Si ustedes alguna vez ven un niño con cataratas bilaterales y ese niño trae nistagmos, ese niño ya tiene ambliopía por deprivación bilateral y nunca va a desarrollar una visión adecuada, aunque se opere.
Aunque se le ponga el lente intraocular, aunque se haga lo que se tenga que hacer, nunca va a desarrollar una buena visión, porque ya pasó el periodo crítico de maduración visual y no tuvo el estímulo visual adecuado. Entonces, creo que eso sí es importante, y eso se correlaciona mucho con algo más, con una pequeña prueba que ahorita vamos a comentar más adelante. Esta es la visión de un niño que nace, es de un niño recién nacido, tonos grises, sí, es cierto, ven casi en blanco y negro, bueno, pero sí con algo de gris, no distinguen los colores, y los objetos más importantes que ellos alcanzan a ver son de 20 o 30 centímetros. Pero si ustedes se fijan con toda intención, aquí está esta cara, porque esto es la mejor manera de checarle la visión a los niños de los recién nacidos, las caras de las personas. Hay que recordar que los niños comen y duermen, y cuando a alguien se les acerca, lo primero que van a pensar es que es potencialmente comida, es un reflejo, entonces pues van a seguir la cara de las personas. Eso es importante. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, a los 2 o 3 meses? Ya empiezan a tener algo de visión de color, así es como están recién nacidos, y ahí empiezan ya a tener algo de visión de color, pero si vemos a las figuras todavía no están muy claras, pero ya pueden empezar a tener seguimiento de los objetos. Por eso les decía, es a los 2 o 3 meses cuando ya tienen un buen seguimiento, cuando ya se instaló el reflejo de fijación. ¿Qué pasa a los 4 o 7 meses? Bueno, el niño empieza a tener ya, ahora sí, más claridad, percepción de profundidad, sentido de profundidad, que esto es importante si los niños tienen un periodo crítico de maduración visual sin alteración y tienen un buen control del movimiento ocular. Si no tienen esas dos características, no pueden desarrollar visión en tercera dimensión. Por eso un niño con estrabismo, un niño que nace con estrabismo, no desarrolla visión en tercera dimensión, porque, como decía al principio, ojo desviado, ojo que no se usa, y para poder tener visión en tercera dimensión tenemos que usar los 2 ojos, y los 2 ojos tienen que tener buena visión. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, pues así estamos como vemos un niño de los 4 meses, y esto así es como ve un niño entre 8 y 12 meses. Su visión es prácticamente muy buena, casi normal, con un campo visual más amplio y con una visión de colores perfecta y una visión en tercera dimensión sin ningún problema para su edad. Y esto es importante porque lo primero que dicen, oigan, ¿ven los colores? Pues sí ven los colores, pero un poquitito, no el primer mes, para el segundo mes entonces empiezan a ver ya un poco mejor. Tienen las células para ver los colores, tienen todos los componentes, solamente falta un poquitito de que los pigmentos que se encargan de ver los colores se fijen en las células, etcétera. Es todo un proceso, pero bueno, pues ese es el concepto. Y aquí ese es una importante concepto que sí queremos dejarlo muy claro y con el conocimiento de que esto es lo que comentábamos, ambliopía significa ojo flojo, es el 4% de población que lo tiene, y hay tres posibilidades o 3 causas de ambliopía. La primera es la deprivación visual, que se priva de los estímulos visuales, que es la que aparece en los primeros 3 meses de vida, cuando no tenemos el estímulo visual adecuado y cuando ya sabemos que si no lo tratamos rápido vamos a tener problemas para el resto de la vida. Otra es por anisometropía. La anisometropía es un término muy elegante, pero lo único que significa es que el niño necesita anteojos y que un ojo necesita más de un lado que otro. El ojo que necesita más aumento, natural, que requiera que la imagen sea más borrosa que el ojo que necesita menos aumento. Y cuando así sucede, pues el cerebro solito dice, yo prefiero ver por el ojo que ve mejor, más que por el ojo que ve peor. Y al usar además un ojo se va bajando la visión y se va causando una ambliopía. Y la tercera, bueno, pues la causa que la vemos con mucha frecuencia, por estrabismo. El 50% de los niños que tienen estrabismo tienen un ojo flojo, una ambliopía por estrabismo. Por eso muchos niños con estrabismo, primero hay que darles tratamiento con parche, etcétera, para recuperar visión, para que si eventualmente el niño va a requerir alguna cirugía sea mucho más estable el procedimiento. No es lo mismo operar en un ojo que ve muy poco que en uno que ve muy bien, que en un ojo que ve muy poco, pues como quiera el cerebro no lo usa porque ve muy poco comparado con el otro. Entonces es todo un proceso de preparación para un paciente que se opera de estrabismo. Pero el hecho real es de que esto se debe detectar temprano. Les voy a decir así algo que hemos tratado. O sea, nosotros revisamos hace tiempo la literatura y encontramos que la fluoxetina, el Prozac, en las ratas
les ayudaba para el ojo flojo, en ratas adultas. Entonces, bueno, revisamos la literatura, realmente no había nada en humanos y bueno, a través de todos los procesos que hay con los comités y protocolos de ética, etcétera, etcétera, y empezamos a hacer un estudio piloto de administrar fluoxetina en pacientes adultos con ambliopía. Y tuvimos resultados muy extraños. Por supuesto que la gran mayoría no mejoró, pero de esos 20 pacientes adultos, una señora de 46 años mejoró el 80%. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero uno de 20, el otro no tuvo nada. A lo mejor nunca tuvo la corrección adecuada, a lo mejor no, algo pasó, que al poner los anteojos correctos, su visión mejoró. Pero a lo que voy es que esto ha sido un problema muy grande de salud pública. Hay muchas industrias que, pues desafortunadamente, no toman a los trabajadores que tienen ojo ambliope. No los pueden ocupar por el tipo de trabajo que es, a lo mejor es un trabajo de precisión, etcétera, y no simplemente es dentro de las políticas, es no aceptar pacientes que tienen ambliopía. Realmente la pérdida de oportunidades para una persona con ambliopía es grande. Entonces esto yo sí quisiera que todos tengamos un poquitito de conciencia y estar un poquitito más alertas a que esto debe de ser detectado pues lo más pronto posible. Pues esto ya ahora sí entramos a la patología, donde ya convergen mucho la especialidad de las especialidades pediátricas, donde nosotros auxiliamos a ustedes muchas veces en el diagnóstico y en el tratamiento. Somos así quienes somos parte de su equipo, y una de ellas es la oftalmía neonatal. Y lo que sí les puedo decir es que, bueno, pues dentro de las más comunes cada vez se dice, bueno, la clamidia es la más común porque pues aparece dentro de los primeros meses de vida, etcétera, etcétera, hiperemia, secreción, etcétera. El hecho real es que yo les voy a confesar, lo vemos esporádicamente, al menos yo. O sea, quizá alguien más pueda ver con mayor frecuencia, a lo mejor, pero en el medio en que hemos tenido la oportunidad de trabajar, y aún en el hospital infantil donde estuvimos un tiempo, no lo vimos con mucha frecuencia por clamidia. Sin embargo, lo que sí les puedo decir que hemos visto con mayor frecuencia es este otro, el de la enfermedad por gonococo. Esta sí es muy impresionante. El día que ustedes hayan visto una, no se les va a olvidar, como a mí tampoco se me olvida la única que yo he visto. Lo más grave de esto es que la oftalmía por gonococo, o al menos el gonococo tiene la capacidad de perforar la córnea. Si nos tardamos muchísimo, o un día, perforan la córnea y se nos hace una endoftalmitis. Afortunadamente ya la penicilina ya no se utiliza para esto, con una sola dosis ya sabemos de cefalosporina de última generación, con eso se acaba la oftalmía por gonococo. Afortunadamente no la vemos con mucha frecuencia, pero hay que estar muy al pendiente de esto. El diagnóstico se basa en dos pruebas. Primero que nada, el ojo clínico del doctor, y segundo, pues hay que hacer un raspado de la conjuntiva y buscar los cuerpos de inclusión que existen ahí en estas células de conjuntiva. Pero bueno, y aquí esto nos lleva al tema de que, bueno, ¿qué hacemos para prevenirla? Pues como ustedes sabrán, el nitrato de plata casi no se usa. Sin embargo, en algunos lugares se sigue usando. Sobre todo en algunos lugares de Estados Unidos se sigue usando todavía. Pero anteriormente, y el miedo que todo el mundo decía, es que el nitrato de plata te va a quemar, y quema. Y sí es cierto, quema, pero por una razón. Si abrimos un bote grande y lo estamos utilizando, se va concentrando cada vez más al final porque se va evaporando parte. Entonces, las últimas gotas son súper concentradas y esas sí quemaban. Lo que, para evitar ese problema, ahora se dan en ampolletas individuales, se rompe esa ampolleta y de ahí se pone y se descarga el resto. Y así cada vez se abre. Entonces ya no se corre el riesgo de causar una conjuntivitis química por nitrato de plata. Y en nuestro medio, pues todavía, salvo la experiencia en algunos hospitales que debe ser quizá diferente, la eritromicina en ungüento es lo que se utiliza como medio que un poquitito de mejor espectro para prevenir la oftalmía neonatal. Tetraciclinas en algunos lugares, pero también yo quisiera llamar la atención al betadine, que es isodine, a una concentración que es al 2.5. Betadine lo conocemos bien porque uno de mis maestros fue quien empezó a utilizarlo,
tiempo atrás y empezamos a utilizarlo y está reportado ya es casi de rutina. Todos los pacientes quirúrgicos se esteriliza el ojo antes de llevar a cabo una cirugía, sobre todo de catarata, si ponemos una gota de betadine al 2.5%. Entonces, con estudios y con cultivos demostramos que se barría prácticamente la flora patógena antes de una intervención quirúrgica. De ahí se fueron a hacer estudios muy importantes en África y en China utilizando el betadine y realmente con muy buenos resultados. De ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, no sabemos si es por cuestión de la industria farmacéutica que no ha permitido, etcétera, porque realmente el betadine cuesta nada. No cuesta nada comparado con algún otro medicamento que cuesta un poco más, pero ya no ha progresado todo esto, pero pues ahí está. Esto es algo que se utiliza o se utilizó, prometía mucho, pero quedó ahí. Se sigue usando como una manera de preparar el ojo para la intervención quirúrgica, pero no más como algo preventivo para una profilaxis de la oftalmía neonatal. Y esto es lo que sí es importante, y por eso quiero pasar yo un video que por ahí tenemos, inclusive con sonido. Esto es un video para de veras enfatizar mucho en la importancia de revisar el reflejo rojo de rutina. Con el reflejo rojo, con la exploración del reflejo rojo, vamos a encontrar todas las causas peligrosas de daño visual. Cataratas, opacidades corneales, tumores, inclusive errores de refracción. El reflejo rojo está dado, y ahorita lo vamos a ver, por el reflejo de los vasos coroideos que se ven ahí al final. Son el famoso reflejo rojo de las fotografías. Es exactamente lo mismo. Inclusive hay fotografías que deben de ser hasta medias, que asustan, porque hay algunos reflejos rojos que de repente se ven uno blanco y el otro rojo. Bueno, ahí nada más para que decirles esto, y no siempre es así, porque cuando lo vemos en el consultorio diferente, el reflejo rojo es algo malo, pero cuando es en fotografía, probablemente el ángulo de la fotografía fue a dar al nervio óptico en un lado y en el otro lado a la retina, pero se ven diferentes, ¿eh? Entonces sí es importante que lo tomen en cuenta, pero si ustedes ven a alguien ahí con reflejo rojo en una foto, pues a lo mejor más vale checarlo, no vaya a ser que sea de veras ese reflejo rojo anormal. Entonces yo no sé si podemos pasar el video. El reflejo rojo es un procedimiento sencillo y fácil de hacer. Este es el reflejo que vemos usualmente de color anaranjado brillante, cuando proyectamos una luz hacia los ojos. Su color puede variar entre amarillo y rojo, e incluso en pacientes de raza negra se puede observar de una tonalidad grisácea brillante. El reflejo se produce cuando la luz atraviesa los medios transparentes del ojo, película lagrimal, córnea, humor acuoso, cristalino y vitrio, y se refleja, al parecer, de la vasculatura coroidea. En condiciones normales, el reflejo debe ser brillante y parejo en ambos ojos. En caso de que no se observe, se vea opaco, asimétrico, un reflejo blanco, conocido como leucocoria, o puntos oscuros en medio de la luz brillante, este se considera anormal y puede ser evidencia de alguna anomalía. Muy bien, entonces es un reflejo, es un video muy corto, pero lo importante es enfatizar en que no nos toma ni medio minuto checar el reflejo rojo en nuestros pacientes en el consultorio. Y la manera de hacerlo es muy sencillo, con un oftalmoscopio, lo ponemos en cero, nos separamos 30-40 centímetros y debemos de ver la pupila roja brillante. Algún punto negro que se vea en ese reflejo habla de opacidad. Algún punto blanco o un reflejo blanco nos habla de que la retina está alterada de alguna manera. Y no necesariamente tiene que ser un tumor, es lo que tenemos que descartar, como por ejemplo en la imagen que se ve aquí en la izquierda inferior. Pero por ejemplo aquí también se ve un reflejo anormal con algo que se ve ahí, que es una catarata. Y ahí tenemos, por ejemplo, las causas así más frecuentes de leucocoria. No necesariamente es en orden de frecuencia, afortunadamente no, pero que sí en orden de gravedad. Retinoblastoma, pues ya sabemos que es algo peligroso, es algo que potencialmente puede causar la muerte del paciente. Es algo que anteriormente, yo les voy a decir, anteriormente a mí me tocó decir, bueno, el tratamiento con el retinoblastoma está bien fácil, pues nomás el ojo del tumor, pues hay que hacerle nucleación y se acabó. Y cuando es un retinoblastoma bilateral, pues igual, se quita el ojo más malo y en el otro se le da radiación. Así era del 80, y así era
la tendencia, y como les decía, el tratamiento pues muy fácil, nada más, bueno, pues encontrar una buena técnica quirúrgica para que pues quede bien después la prótesis, etcétera, etcétera. Esto se ha llegado a complicar cada vez más y más y más y más, complicar en el aspecto de que requiere un poquitito ya más de estudio, más de elaboración del plan terapéutico para cada paciente, a tal grado que ya si quitamos un ojo por retinoblastoma es porque a lo mejor no, el diagnóstico nunca lo pudimos establecer adecuadamente, pensando que era retinoblastoma y era otra cosa. Y segundo, porque efectivamente eran tan grandes los tumores y nos dimos cuenta tan tarde que ya no pudimos hacer nada. Pero el tratamiento actual es quimioreducción, quimioterapia. Es impresionante cómo los tumores con una mezcla de diferentes fármacos se reducen, y ya una vez que se reducen ya se pueden aplicar otro tipo de terapias como congelación, como rayo láser, como inclusive se está ya empezando a utilizar, aunque no hay muy buenos resultados, de terapia intraarterial. A través de carótidas se llega lo más cercano de la arteria central de la retina y de ahí se inyecta el antineoplásico. Pero bueno, inclusive también ya hay algunos lugares donde parte del protocolo es inyectar subconjuntivalmente antineoplásicos, y eso les da un tratamiento local, etcétera, etcétera, de tal manera que, como comentaba anteriormente, ya un niño con retinoblastoma ya no debe de ser un candidato o un niño que se le quiten los ojos de primera instancia. Tienen muchísimas posibilidades de salvar el ojo, de, por supuesto, salvar la vida, salvar el ojo y también salvar la visión. Y esto cada vez es más y más y más y más los estudios y los reportes de que este tipo de tratamiento nos ayuda mucho con estos pacientes. Bueno, y aquí las cataratas congénitas. No todas las cataratas son operables, no todas. La catarata polar, que es una catarata mínima, que ustedes lo van a ver un punto negro en el reflejo rojo, esa no se quita, no se hace nada y generalmente no causa visión, no causa alteraciones en visión. Un lenticono posterior, que está en la parte posterior del ojo, aunque sea pequeña, es muy dañina para la visión, por la posición. Está en la parte posterior del cristalino, si lo vemos de adelante hacia atrás. Ese punto, en el punto central de la parte posterior del cristalino, se llama punto nodal del ojo. Ese punto nodal del ojo, ahí es donde pasan todos los rayos que entran por la córnea y la pupila. Por ahí pasan. Entonces, una catarata muy pequeña en esa zona va a bloquear la gran mayoría de los rayos y causar ambliopía muy importante. Por eso esta catarata, aunque está pequeña, dices, oye, pues está chiquita, sí está chiquita, pero ¿dónde está? Es lo malo. La localización es lo que nos va a causar. Y este otro tipo de cataratas, cuando ya son más generalizadas, cuando ya son de este tipo, bueno, pues esas sí causan alteración en la visión y deben de ser operadas. La pregunta, porque todo el mundo quizá hemos enterado de que las cataratas en los adultos la quitamos y le ponemos un lente intraocular a un niño, a un adulto, y se acabó. Ahí ya la visión se rehabilita al 100%. ¿Qué pasa en los niños? Ese es un tema difícil, controversial, complicado. Pero el criterio es así, muy sencillo. Que niños muy pequeños, que se detecta la catarata antes de los 3 meses en los 2 ojos, se quitan esas cataratas y se ponen lentes aéreos. Catarata unilateral, muy dañina para la visión, que se detecta antes de los 3 meses, ahí es donde está el problema. O se le pone un pupilente o se le pone un lente intraocular. ¿Ok? Si ustedes dicen, bueno, si yo tuviera un hijo, ¿qué le pondría? Mi hijo, Juan Omar Páez, mi hijo, que tuviera una catarata en un solo ojo. Por supuesto que en este momento, ahorita yo le pondría un lente de contacto, si es catarata unilateral. Y esto tiene que ver con lo que comentábamos muy al principio. El cambio en la longitud axial del ojo, el cambio en las estructuras y el cambio en el cristalino. ¿Qué sucede durante el primer año de vida? Si nosotros operamos a un niño con catarata congénita unilateral, voy a hablar de números, aunque a veces no nos diga nada, pero nomás para entender la proporción. Y le tenemos que poner un pupilente. Generalmente ese pupilente anda alrededor de los 20 y tantos de aumento, más 20 y tantas dioptrías, a los 2 meses. A los 8 ya es de más 16. Cambió tanto, que ahora sí, ¿qué lente intraocular le vamos a poner? ¿Cómo le vamos a hacer para calcularlo a largo plazo, para toda la vida? Para que no tengamos que cambiar.
Eso es por un lado. Y por otro lado, el cristalino, el espacio del cristalino es muy chiquito y crece muy rápido. Al año y medio ya está el espacio de ese cristalino para poner el lente. Ya se puede poner, pero al principio no. Entonces, esas son las situaciones. Claro que hay héroes que dicen, yo sí pongo lentes en los niños, está muy bien, pero será lo mejor. Hasta ahorita la tendencia mundial de las gentes líderes en esto es que todavía a esa edad de niños recién nacidos, cataratas unilaterales, todavía no lente intraocular. Lo más temprano, con un poquito de mayor predictibilidad, porque ya se han hecho tantos estudios y ya se puede calcular el lente que se le va a poner más o menos al año de edad. Al año de edad ya se puede uno predecir qué aumento poner para que cuando sea adulto ya no requiera ningún otro tipo de anteojo o ningún cambio de lente. Lo que sí es muy sabido, y eso no sabía, es que cuando alguien opera de una catarata a un niño de un solo ojo y le pone un lente intraocular, ese ojo se hace miope, crece mucho más que el otro. Entonces, son muchos factores que están jugando en este momento, están convergiendo en esa patología, que es muy difícil tener un criterio adecuado para la rehabilitación visual de los niños. Entonces, aquí tenemos, David, simplemente además 2 ejemplos de catarata unilateral, y aquí esto es un punto también importante, porque también aquí ya está cambiando todo, que ya está cambiando un poquitito la situación. Ya no estamos hablando de que la retinopatía del prematuro, de que los niños pues ni modo, o es la vida o son los ojos, no, son las dos cosas. Las dos cosas se pueden salvar, las dos cosas se pueden rehabilitar y las dos cosas se pueden tratar, siempre y cuando se haga la detección adecuada, siempre y cuando se haga el tratamiento adecuado, en el tiempo adecuado. Entonces, lo que sí no ha cambiado es el criterio de que, bueno, ¿cuáles niños tenemos que hacerles un examen de su fondo de ojo cuando son pretérminos? Bueno, los niños menores de 32 semanas de gestación y los que los que pesan menos de 1.500 gramos. Pero si ese niño está teniendo altas concentraciones de oxígeno, ha tenido muchas transfusiones, ha tenido una enterocolitis, entonces son factores de riesgo y tiene hemorragia ventricular, etcétera, son factores de riesgo que hacen que este niño tenga mucho mayor tendencia a desarrollar una retinopatía del prematuro. Lo que ha cambiado es cuándo intervenir y cuándo no. Anteriormente, y por ir un poquitito ya siguiendo la secuencia de la enfermedad, aquí estamos examinando un niño prematuro en el área temporal, que de hecho lo más importante o donde es más común la retinopatía del prematuro o los cambios en la retinopatía del prematuro es en el área temporal. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos la anatomía del ojo, entra en la arteria central por el nervio óptico y de ahí se va hacia la periferia. Esa periferia está más lejos en el lado temporal que en el lado nasal, por la localización del nervio óptico. Entonces es más y donde se va a dar la retinopatía, donde se van a dar los cambios, es en la retina que no se ha vascularizado. Entonces, a lo mejor ya se vascularizó para los 8 meses acá, y acá está programado que para los 9 meses ya esté totalmente vascularizado al lado temporal. Pero ¿qué pasa si el embarazo interrumpe a los 7 meses? Pues los pescó a medio camino los vasos. Entonces hay una área en la región temporal que no se ha vascularizado y esa es la edad del riesgo para desarrollar retinopatía del prematuro. Entonces lo primero que vemos es una línea de demarcación aquí. Y una línea de demarcación, ¿qué significa? Pues que se ve la retina vascularizada con la no vascularizada. Y es el estado 1. En la etapa número 2, bueno, pues vemos un poquito más gruesa esa retina, esa línea de demarcación, y empiezan los vasos a proliferar en esta parte, porque hagan de cuenta que no pueden avanzar. La retina hipóxica, que está del otro lado, de este lado de acá, empieza a producir sustancias vasoactivas que empiezan a hacer que en aras de que llegue el oxígeno, pues le están aventando sustancias. Entonces por eso empiezan a proliferar los vasos. Pero si no siguen proliferando, entonces ya empieza a haber lo que llamamos la enfermedad plus, que ya se empieza a ver tortuosidad en esos vasos, empieza esto a hacerse más grueso y empieza a proliferar tejido hacia el vítreo. Entonces, esta era la etapa donde dicen, oye, ya, etapa 3, vamos a dar
o fotocoagulamos con rayo láser o damos congelación en esta parte para destruir esta retina y que ya no produzca esas sustancias. Y de esa manera ya no hay riesgo de retinopatía del prematuro. Lo que ha cambiado son los criterios. Ya no tenemos que esperarnos aquí, a esta etapa. Un poco antes, si hay mucha área de la retina temporal que no esté vascularizado y está antes de desarrollar la etapa 3, hay que tratarlo. Eso es actualmente, hay que dar o congelación o rayo láser. Y muy bien, eso es algo tradicional, eso es esperado. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está empezando a gestarse? ¿Qué es lo que todavía no se sabe qué efectos tiene, pero ya se está haciendo? A raíz pues todos sabemos de la degeneración macular, que nosotros ya las personas mayores podemos tener, etcétera, etcétera. Hay muchos medicamentos que se inyectan en el vitro, y uno de ellos se llama Avastin, que es un antiangiogénico, que se utilizaba mucho para el tratamiento de cáncer de colon. Entonces se demostró que en los ojos reduce toda la vasculatura. Entonces, ¿qué está pasando en los niños que tienen retinopatía? Alguien se le ocurre decir, oye, pues si la Avastin se utiliza en los niños en los pacientes adultos con degeneración macular y que desarrollan nuevos vasos, o en pacientes diabéticos que desarrollan retinopatía diabética esa proliferativa, ¿por qué no lo hacemos en los niños? Y es lo nuevo que viene. Ya no viene el rayo láser, ya no viene la criocongelación, ya no viene nada de eso. Viene la inyección intraocular del Avastin para detener la retinopatía del prematuro. Eso es muy bueno, sí, hasta ahorita, porque pues, si se ve muy bonito de repente, claro, en muchos casos no funciona, pero hay que seguir con lo tradicional. Pero la duda está, bueno, ¿qué va a pasar a mayor largo plazo? Porque cierra todos los vasos y los niños, y algo que se absorba al cerebro puede causar problemas a futuro, pues no se sabe. Pero en eso está. Entonces eso es lo nuevo que está viniendo y eso es lo que yo también creo que es importante. Y bueno, pues lo importante es de que el primer examen debe hacerse entre las 6 y 7 semanas de edad postnatal o a las 34 semanas de edad postconcepcional. Ese es así el punto donde tenemos que empezar a revisar esto. Y aquí lo que comentábamos al principio, la tríada clásica de glaucoma congénito, el lagrimeo, la fotofobia, que la luz molesta mucho, la córnea opaca, el buftalmos. El buftalmos es el ojo grande, la excavación del nervio óptico. Estas estrías son unas estrías que se forman en la córnea. Se hagan cuenta que como está tan tenso, de repente se empieza a rasgar por dentro de esa córnea. Pero curiosamente hay niños que no tienen ni el ojo grande, y no tienen lagrimeo, y no tienen nada, pero la córnea opaca y esas estrías también. Pero la única diferencia es que esos niños a lo mejor por forceps fueron sacados y ese forceps lesionó el ojo y causó lo mismo. La única diferencia es que en el glaucoma las estrías son verticales y cuando es lesión por forceps, son horizontales. Entonces eso es un diagnóstico diferencial, pero bueno, pues lo tenemos ahí para tomarlo en cuenta. Ya hablamos un poquito del conducto nasolagrimal, pero con mucho gusto quiero compartir esta fotografía de un paciente que estábamos con la duda de, bueno, ¿tiene lagrimal tapado o no lo tiene tapado? Porque lo mismo, lagrimea, pero no hay secreción, pero está lagrimeando, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces pusimos un poco de fluoresceína en el ojo, y si no está tapado, pues y sigue todo el patrón normal, si recordamos la anatomía, pues va a llegar a la nariz. Entonces, bueno, con la luz de cobalto se ve la fluoresceína donde se instiló y unos minutos después, acá está. Entonces, esa es una prueba muy importante cuando tenemos la duda de que si el lagrimal está tapado o no está tapado, pues aquí lo podemos saber muy fácil. El estrabismo, yo sé que estoy tomando ya un poquito más de tiempo, pero esto creo que es importante. Por último, quiero hablar un poquitito del estrabismo, porque esto lo vemos con muchísima frecuencia, y aquí esto es lo que creo que donde convergen muchas de las cosas que ya platicamos. En un estrabismo puede converger hipermetropía, en un estrabismo puede converger ambliopía, en un estrabismo puede converger pérdida de la visión en tercera dimensión, en un estrabismo puede converger pérdida del campo visual, o sea, muchas cosas que a lo mejor nosotros pensamos, el estrabismo sí, pues lo está visco el niño, pero nada más no, o sea, todo lo que viene atrás de todo esto. Y bueno, pues
hay varios tipos. Bueno, el convergente pues ya sabemos, es importante no confundirlo con el pseudoestrabismo, por eso creo que siempre ante la duda siempre es bueno checar como debe de ser, porque inclusive debo de confesarlo, a veces pensamos que es un pseudoestrabismo y la realidad es que sí está ahí el estrabismo y nos ha pasado muchas veces. Entonces hay una prueba muy sencilla, cuando tenemos la duda de que si es un estrabismo o no es un estrabismo, hacemos una pequeña prueba en el consultorio. Si alguien se anima, que bueno, muy fácil es poner un parche en un ojo y dejarlo media hora. Y si es un estrabismo que está ahí medio latente, que no lo detectamos todo, al quitar el parche ese ojo va a estar bien chueco si el niño realmente tenía un estrabismo. ¿Y esto por qué se da? Porque a veces ese mecanismo que mantiene los ojos ahí, que se llama fusión, que es agarra la imagen de este y la imagen de este otro, y se hace una sola imagen, si yo le tapo un ojo, se pierde. Y si ese mecanismo estaba ahí medio deteniendo el ojo para que no se nos vaya, como ya se perdió ese mecanismo de fusión, entonces ahora sí se va. Entonces es una prueba muy sencilla que nos puede ayudar muchísimo y nos puede sacar de muchas dudas y creo que más tranquilidad le debe dar a los papás que estamos haciendo todo lo imposible por encontrar un estrabismo. Porque de veras que a mí me angustia mucho que a los papás, es que se le va el ojo y lo revisa uno y pues no se le va y será y no será porque uno lo ve 15 minutos. Pero esta situación se da con mucha frecuencia. Entonces, afortunadamente, esta prueba de oclusión monocular prolongada nos saca desviaciones latentes que de primera instancia a veces no salen. Entonces, el estrabismo convergente lo podemos así poner en 3 grandes grupos. El estrabismo convergente, que es el infantil o el congénito, esos son los niños que nacen, que a los 3 meses, en lugar de estar derechos, ya están chuecos, y que esos, la única opción es un tratamiento quirúrgico. Siempre y cuando, aquí viene la segunda parte, no tengan hipermetropía alta. ¿Ok? Si un paciente tiene hipermetropía alta, probablemente no sea candidato quirúrgico. ¿Y por qué digo que no sea candidato quirúrgico? Porque la hipermetropía hace que los niños tengan que hacer esfuerzo para enfocar. Hay que recordar que todos los niños sanos, normales, son hipermétropes. Pero si esa hipermetropía está causando o coincide una hipermetropía con un niño que desvíe a Chihuahua, a lo mejor este niño está desviando por la hipermetropía. Entonces, ¿y por qué? Pues está muy fácil la manera de por qué lo presentan, porque al enfocar, al hacer esfuerzo, en algunos niños viene el mecanismo de convergencia. Al enfocar, al acomodar, viene el mecanismo de convergencia. Entonces son los niños que se le dan los lentes y se enderezan. Y esos niños no son quirúrgicos. ¿Okay? Ahora, hay parámetros muy bien establecidos de cuándo decir, bueno, este niño sí tiene una hipermetropía y tiene un estrabismo, hay que darle los lentes. Vamos a ponerles un ejemplo muy fácil porque lo hemos vivido muchísimo. Niño de 4 meses de edad con los ojos desviados hacia adentro. Revisamos, tiene una hipermetropía de 1, no es quirúrgico. Revisamos un niño, es quirúrgico, perdón, se tiene que operar. Revisamos un niño de 4 meses con desviación hacia adentro con una hipermetropía de 5. Hay que darle los lentes, porque es muy probable que ese estrabismo a esa edad sea por hipermetropía. El límite para dar o no dar lentes, o la raya sin que sea así perfecta, para dar y no dar lentes, es 3 de hipermetropía. De tal manera que un niño con 4 de hipermetropía a los 4 meses de edad y estrabismo convergente, tenemos forzosamente que dar los lentes. Muchos de ellos no se corrigen, pero tenemos que al menos que descartar ese componente en los otros niños. Pero también existe un tercer grupo. Ya tenemos el grupo que se corrige con las lentes porque es hipermétrope y al poner los lentes se ponen derechísimos. Y otros que no, que tienen que operarse. Pero hay un grupo que es el tratamiento intermedio. Son los niños de 3, 4 años de edad que los ve uno en el consultorio, están desviados hacia adentro y ese niño ya trae un ojo flojo porque ya tenía tiempo de estar el ojo desviado, entonces ya lo dejó de usar y lo revisa uno, trae una hipermetropía de 4 y le pone unos lentes y sí, estaba muy desviado y ahorita está menos desviado, pero no se corrigió totalmente. Bueno, en esos niños el tratamiento es combinado, lentes y estrabismo y cirugía. La cirugía y los lentes no son intercambiables, no son sustitutos. Hay casos que deben de darse con tratamiento de lentes y casos que deben de tratarse exclusivamente con
con cirugía. Y aquí de plano, pues, muchos de los papás, oye, pues no, lentes no, mejor opérenlo. O al revés, no lo operen, mejor lentes. Entonces, no son intercambiables. Entonces yo les digo, es que miren, pues ahorita no tengo nada que pagar, tengo que darle los lentes. Si tuviera algo que pagar, a lo mejor lo operábamos. Pero no, eso realmente no funciona, ¿verdad? Entonces, nada más para que sepan que no son intercambiables los tratamientos. El estrabismo divergente, ese es diferente, un poquitito diferente. Es el que está hacia afuera, un ojo hacia afuera, una exotropia, los ojos hacia afuera. Generalmente este estrabismo es intermitente, que a veces está y luego que de repente, pues como que sí, en las tardes y que cuando anda enfermo y que cuando trae sueño, los ojos se desvían. Este tipo de estrabismo en muy buen porcentaje es quirúrgico en la mayoría, pero otro muy buen porcentaje con tratamiento de oclusión, de ejercicios, etcétera, puede salir adelante sin necesidad de hacer una corrección. Este tipo de estrabismo, como es intermitente, sí nos permite modificar, tratar este tipo dar este tipo de terapias para poder lograr a ver si podemos evitar una cirugía. Como les digo, un buen porcentaje no se salva de la cirugía y otro porcentaje, pues sí, evoluciona satisfactoriamente con puro tratamiento conservador. Y el estrabismo vertical, aunque no es tan visible, en personas adultas es muy molesto. Entonces, y esto generalmente es por alguna alteración en los músculos oblicuos verticales. Y prácticamente esto es lo que todo mundo vemos con muchísima frecuencia en el consultorio. El niño está desviado y lo que está pasando, pues esto realmente es un pseudoestrabismo. Y muy fácil, esto, pues ustedes en el consultorio lo pueden checar. Una cosa, da la impresión que este ojo está desviadísimo, pero si nosotros vemos con un poquito mayor detalle esta fotografía y vemos el reflejo de la córnea, el reflejo de la cámara en la córnea está exactamente simétrico. Y el hecho que esté exactamente simétrico, eso nos dice que los ojos no están desviados, porque están exactamente en el mismo lugar. Contrario, por ejemplo, a este. Ahí está totalmente simétrico, exactamente cae en el mismo lugar, del área pupilar. Y bueno, pues ya aquí ya es otro tipo de alteraciones que ya no son más común, como el telecantos, que es una separación importante de los ojos. Epibléfaron, esto también sí, ya 2 minutos, porque lo vemos también con muchísima frecuencia y hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Prohibido porque nos ha tocado. Que díganos, que hay que aconsejar a los papás, es que le molestaban las pestañas porque están en el centro, se las corté. Y eso, pues, híjoles, crecen, pero más, ustedes saben, más difíciles de domarlas y dañan muchísimo la córnea. Lo que sí se sabe que en el epibléfaro, que es un pliegue horizontal aquí en el borde palpebral, al bajar la bola adiposa, se estira un poquitito el párpado y las pestañas salen. Si al año 2 meses, eso no ha pasado, sí hay que quitar ese pliegue y automáticamente al quitar ese pliegue, las pestañas se vierten. Pero ¿qué podemos hacer en este ínter? Protegerlo con ungüentos para que esa córnea no sufra. Y eso es lo que sí, eso es lo tradicional, eso es lo adecuado para esta edad. Y bueno, la ptosis, esto también lo vemos con muchísima frecuencia. Y con toda intención, nosotros decimos, bueno, pues es que sí, el párpado está caído, más chiquito, todo el mundo lo tiene, sí es cierto. Hay algunos que sí, otros que no, pero hay ptosis que sí son muy importantes y por varias razones. La primera, ¿qué pasa en un niño? Y ustedes ya saben la respuesta, en un niño recién nacido que tiene una ptosis importante que le tapa la pupila. El niño va a tener una ambliopía por deprivación porque pasó el periodo crítico de maduración visual sin estímulos. El párpado no dejó que se estimulara. Entonces, urgencia quitar corregir esa ptosis. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo agarro una pelota de fútbol y le pongo el pie arriba? La voy a deformar. Bueno, el ojo es la pelota y el párpado es el pie. Entonces, en algunos casos, ese párpado deforma el globo ocular. Y al deformar ese globo ocular, causa un astigmatismo en ese ojo. Y al causar un astigmatismo en ese ojo, esa imagen es muy borrosa comparada con el otro.
¿Y qué pasa cuando tenemos una imagen borrosa que comentamos? El cerebro dice, no, pues mejor utilizo este ojo y este no lo uso porque está borroso. Entonces, que si nos tardamos mucho tiempo en corregir, se nos va a quedar el ojo ambliope para toda la vida. Y a lo mejor esa persona perdió oportunidades de trabajo porque no hicimos nosotros una intervención a tiempo. Entonces, es lo que hay que revisar en todos los pacientes que tienen ptosis. Que no cause, que no cierre, que no ocluya el área pupilar y que no esté causando un astigmatismo importante, que no esté causando una ambliopía. Y pues creo que yo con esto termino. Yo quisiera de veras agradecerles muchísimo la atención. De veras me siento muy honrado de estar aquí con ustedes y poder compartir estos momentos. Y encantado, si hay preguntas, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por tu plática, Omar. Gracias. Excelente, muy didáctica. Si hay preguntas aquí en los presentes. Bien, tenemos varias preguntas que voy a dejar a criterio del doctor Omar Páez, de los compañeros CiberPed, que ahorita mandaron por internet, y que el doctor Omar escoja lo que él crea más conveniente. Sí, cómo no, con muchísimo gusto, y vamos a hacer las públicas del doctor Jorge Farfán. ¿Cómo se mide la pupila en un bebé? Esa es muy buena pregunta, y se la vamos a poner así, más o menos así, una regla de 3 simple. Si la pupila mide, si la córnea mide en un niño recién nacido 10.5 milímetros, la pupila debe ocupar la tercera parte de esto. Entonces, más o menos podemos aproximarlo. Ahí está, 3 milímetros, está bien. Eso es así, a simple vista. Pero también debo decir que existen reglas especiales para medir la pupila, que no tiene nada más que los milímetros para poder medir ahí la pupila. La ponemos delante de la pupila y medimos esa pupila. Inclusive podemos medir la córnea y la pupila con la misma regla y el mismo tiempo. Esa es una pregunta. Espero, doctor Farfán, que con esto conteste su pregunta. El doctor Luthor pregunta, ¿entonces no hay pupilas isocóricas? No, sí, por supuesto que las hay. El 85%, 90% de la gente la tiene. Un 10% puede tener pequeñas asimetrías, que son las anisocorias esenciales, además del pequeño porcentaje que tiene las pupilas realmente alteradas asociadas a alguna patología. Nuevamente, el doctor Farfán, humor acuoso hipotónico, ¿qué repercusiones tiene eso? Bueno, no estoy muy seguro, doctor Farfán, si entendí la pregunta, pero el humor acuoso no es hipotónico, es isotónico, y es una mezcla de agua, electrolitos, etcétera, pero no es hipotónico y no tiene ninguna repercusión. Puede haber presión intraocular baja, que es diferente, y hay alteraciones, por ejemplo, lo que ya sí se sabe, que hay alteraciones intraoculares que hacen que la presión que el ojo se vuelva hipotónico. Por ejemplo, un desprendimiento de retina que no se detecta porque está muy difícil verlo, pero el ojo tiene la presión muy baja, hay que buscarlo porque por ahí anda un desprendimiento de retina. Pero el humor así acuoso como tal no es hipotónico. Pregunta del Luthor, ¿cuánto cuesta el eye care? $3,000. No tengo ningún interés económico en eso. Estrabismo antes de los 6 meses y después de los 3 no está bien. Estrabismo antes de los 3 podemos esperar. Pero si es un estrabismo antes de los 6 meses, pero el paciente ya pasó de los 3 meses, no es normal. Hay que revisarlo. El doctor Salvador G. ¿A qué edad se envía al oftalmólogo un paciente con estrabismo? Yo lo voy a poner mejor de esta manera: tan pronto se detecte y tan pronto sea después de los 3 meses. 3 meses para evitar ambliopía. Pregunta el doctor Farfán. El periodo crítico sí son 3 meses, pero siempre y cuando exista alguna patología que nos cause que la visión no sea clara durante los primeros 3 meses.
Los pacientes que tienen estrabismo después de los 3 meses, el 50% tiene ambliopía. Y bueno, pues la ambliopía se puede presentar inclusive más tarde, cuando hay alteraciones de refracción de un ojo con el otro, comparado, como decíamos, las anisometropías. El doctor Luthor pregunta que si sirve el cloranfenicol porque lo usan en algunas instituciones. Por supuesto que sirve. Y les voy a decir, el cloranfenicol hubo un tiempo que estuvo medio proscrito, medio abandonado, medio expulsado del armamentario de los oftalmólogos, porque de todo el mundo, porque si mal no recuerdo, en 1979, 80, empezaron a salir reportes aislados de cloranfenicol y anemia plástica en gotas oftálmicas. Por supuesto que lo otro yo creo que sí lo causaba, pero en gotas oftálmicas. Entonces eso como que se difundió un poco y la gente lo dejó de usar, pero yo creo que de los antibióticos es muy buen antibiótico todavía. Y se sigue usando en algunos lugares. Para el doctor Joaquín Cruz, ¿qué frecuentes son las manchas lunares de la esclerótica de los bebés? Muy frecuentes, y ese es muy buen punto. Es muy buen punto porque todo el mundo seguramente hemos tenido esta pregunta de que tiene muchos lunarcitos aquí o muchas manchitas. Esas se llama melanosis oculi, ese es el nombre que lo conocemos. No son de las que cambian y de que se alteran y de que van a hacer algo malo, no. Diferente a los nevos de conjuntiva. Los nevos de conjuntiva generalmente aparecen después de la primera década. Ya están las células ahí, pero se pigmentan en esa etapa. El doctor Farfán pregunta de eritromicina en gotas o en ungüento. No hay en gotas, es nada más en ungüento. Y sí hay hecho en México. Sí hay. Son todas las preguntas que tenemos de los ciberpets. ¿Alguien más? Doctor Páez, ¿esos pigmentos van acorde con el color de la piel? En muchísimos casos sí. Hay una correlación directa, definitivamente sí. Okay, si nosotros vemos personas afroamericanas, muchos de ellos tienen pigmentada la esclerótica. Y no es en la conjuntiva, es en la esclerótica. Muy bien. Le damos las gracias al doctor Páez por su excelente plática, muy didáctica. Le entregamos un reconocimiento y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias.